nos habla de dos grupos en especial de salvos. Y está hablando de los 144,000 y también de la gran multitud. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Y voy a hacer una presentación de unas diapositivas. Espero que ustedes me confirmen si la están viendo. Ya la voy a proyectar. Amén, se puede ver, mi hermano. Ok, entonces la podemos ver muy bien. Entonces vamos a mirar los 144,000. Vamos a ver si este ya está. Sí, ahí mejor. Los 144,000 y la gran multitud. Eh, la pregunta quizás podemos hacernos es ¿cuántos son los que se salvan? Es una pregunta bastante interesante y es una pregunta que no solamente quizás la hacemos esta noche, sino que en una ocasión también se la hicieron al Señor Jesús. Está allí en el libro de Lucas, capítulo 13, 23 y 24, cuando dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí encontramos esa pregunta tan interesante que es la pregunta también en esta noche. ¿Son pocos los que se salvan? Y aquí encontramos que el Señor Jesús dijo, esforzaos. Fue las palabras de él. Ante la pregunta que le hicieron, él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque dice, muchos procurarán entrar y no podrán. En este mundo tenemos millones de personas que conocen la palabra de Dios, que han conocido también el triple mensaje angélico, otros que todavía no conocen el triple mensaje angélico, pero que conocen el mensaje de salvación. Vamos a ver algunos grupos de los salvos y vamos a analizar lo siguiente. Primero, nos dice que los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrebatados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profundo interés e intensa devoción. Ese es un grupo de personas. Número 2, encontramos otro que dice, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y tenemos otro grupo y los millones de todas las edades que fueron martirizados por fe. Y aquí encontramos al final y más allá está la gran muchedumbre que a nadie podía contar entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria. Eso está en Conflictos de los Siglos, en la página 723. Hay diferentes grupos de salvos y vamos a ver algunas características en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Después de la sexta plaga que ya hemos visto, se coloca otra parte como un paréntesis y es interesante que nos habla de los 144,000, nos habla de la gran multitud que vamos a analizar. Y aquí en Apocalipsis 7 nos dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar
diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Aquí encontramos ese número de los sellados, dice 144,000. Apocalipsis 7, 2 y 4. Y vamos a hablar inicialmente de ese número de los 144,000. Y quizás la pregunta que podemos hacernos es, ¿literal ese número? ¿Es simbólico ese número de los 144,000? Otra pregunta es el sello, porque dice allí que deben ser sellados ese número de los 144,000. Entonces, ¿cómo es que van a ser sellados esos 144,000? Y eso lo vamos a analizar a través de las Sagradas Escrituras. A ver, hemos perdido el paso. Allá aquí está. Muy bien, aquí encontramos algunos personajes en la historia que nos hablaron acerca de ese número de los 144,000, como José Beis. Dice, ahora todos los creyentes adventistas que tenían y participaban del mensaje adventista dado en Apocalipsis 14, 6 al 13, todos conocemos que habla del triple mensaje angélico. Apocalipsis 14, 6 al 13 dice, amarán y observarán este pacto con Dios y especialmente su santo sábado en este pacto. Dice, esta es una parte de los 144,000 que deben ser sellados ahora. Dice, la otra parte son aquellos que todavía no comprenden bien la doctrina adventista, pero están tratando de servir a Dios de todo corazón y tienen buena disposición. Estos recibirán este pacto y el sábado, ni bien les explique. Ellos continuarán los 144,000, constituirán, perdón, los 144,000 que serán sellados ahora con el sello del Dios vivo, cuyo sello llevará a través del tiempo de angustia. Aquí encontramos algo muy importante que se nos explica y es que habla de los 144,000 que conocen la verdad desde 1844 para acá con el triple mensaje angélico y habla de Apocalipsis 14, 6 al 13. Apocalipsis 14, 6 al 13 están los tres mensajes angélicos y habla también de la luz del sábado. Este es el mensaje que debe ser de conocimiento a aquellos que conformarán el número de los 144,000. Y aquí José Beis nos habla de esta manera. Pero la sierva del Señor, Elena G. de White, la revista que era septiembre 23 de 1880, ella dice lo siguiente. Los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel son parte de los 144,000. No hay 144,000 además de estos, pero estos ayudan a formar ese número. Son levantados a una vida mortal poco antes de la venida de Cristo y son cambiados en inmortalidad cuando Cristo aparece. Interesante aquí como Elena G. de White nos presenta de que algunos de esos 144,000 ya han muerto y otros todavía estarán vivos cuando Cristo venga. Pero los que han muerto van a resucitar antes de su venida y van a ser parte también de las plagas y van a estar en pie cuando el Señor Jesucristo venga para ser transformados a inmortalidad. Entonces, esas es las características especiales, queridos hermanos y hermanas que están aquí hoy conectados. Encontramos entonces que la sierva del Señor nos presenta de ese número de los 144,000 que tienen
el sello, van a tener el sello del Dios vivo, que van a ser parte de aquellos que han conocido el triple mensaje angélico. Algunos han muerto y otros todavía están vivos cuando aparece el Señor Jesús. J.N. Luburgo dice lo siguiente: si todavía hay alguna duda de que los observadores del sábado que resucitan son contados entre los 144,000, considerad lo siguiente de las palabras de la hermana White en 1909. En la conferencia general de 1909, el anciano Irwin estaba acompañado por una taquígrafo en una entrevista con la hermana White. Él quería hacer algunas preguntas y tener una copia exacta de las palabras, de las preguntas y las respuestas. Entre otras preguntas estaba esta: los que han muerto en el mensaje estarán entre los 144,000. Está hablando del mensaje, del triple mensaje angélico. En la pregunta dice, como respuesta, la hermana White dijo: sí, claro, los que han muerto en la fe estarán entre los 144,000. A este asunto lo tengo claro. Estas fueron las palabras exactas de la pregunta y la respuesta que el hermano Irwin me permitió copiar del informe del taquígrafo. Y aquí hay algo interesante, y es que se confirma, de acuerdo al párrafo que ya leímos anterior, y confirmamos nuevamente con esta respuesta a la pregunta que le hicieron a ella. Los que han muerto en el mensaje estarán entre los 144,000. Y ella responde sí, porque hay una creencia de que los 144,000 van a ser solo entre los vivos, que estén y no hayan conocido la muerte. Pero aquí estamos confirmando que no solamente va a ser de los vivos cuando Cristo venga, sino también de personas que han muerto en el conocimiento del triple mensaje angélico. Eso debe quedar claro. Así de que, porque hay diferentes enseñanzas, diferentes formas de explicar acerca de esto, especialmente de los 144,000. El sello del Dios, según Apocalipsis 7. Dice Apocalipsis 7:1, después de esto a 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. En Apocalipsis 7, aparte de hablar de los 144,000, de hablar de la gran multitud, también se nos habla del sello del Dios vivo. Y ese sello del Dios vivo tiene unas características especiales. Ya vamos a ver cómo y quiénes van a recibir ese sello del Dios vivo. Y aquí se dice en ese versículo 2 que el ángel que subía de donde nace el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y él fue que clamó a gran voz, dice a los 4 ángeles, que por favor no hicieran daño todavía a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado, dice, a los siervos de Dios, del Dios vivo. Vamos a ver algunos aspectos importantes de esto, y cuando hablamos del sello del Dios vivo, encontramos en el libro de Apocalipsis 14:1. Vamos a leerlo textualmente. Si ustedes tienen sus Biblias, allí pueden también
confirmar conmigo la lectura. 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el del Padre escrito en la frente. Ellos son sellados en sus frentes porque creen en la verdad. Eso podemos concluir en este versículo. Dice que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes y el nombre del Señor Jesús escrito en su frente. Pero veamos qué más nos dice el siguiente versículo. Podemos confirmar. Dice Ezequiel 9:4. Dice, a ellos son sellados o marcados porque ellos lloran por la perfección del carácter. Vamos a ir al libro de Ezequiel 9:4 y allí vamos a encontrar algo especial también de esas personas que tienen para recibir ese sello del Dios vivo. Ezequiel 9:4 dice así. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así de que esas personas que claman, que están angustiadas, que miran la situación de este mundo, lo que está pasando, son aquellos que van a recibir el sello. Y aquí en primeros escritos dice, los 144,000 están todos sellados y perfectamente unidos. Así de que ese número de los 144,000 están, dice, sellados y también perfectamente unidos. Siguiente. En Hechos de los Apóstoles, en la página 742 dice, le habían servido con inteligencia y el corazón, y ahora él puede poner su nombre en sus frentes. Así de que ese sello no es un sello visible, no. Es un sello especial, es como podemos, en otra parte nos habla de un afianzamiento en la verdad. Afianzamiento en la verdad. O sea, cuando esa persona conoce la verdad, la recibe en su corazón, cree completamente en la verdad, el sello del Dios vivo es colocado en esa persona. Y vea lo que dice otro párrafo. Dice, el sello del Dios viviente será puesto sobre aquellos que solamente llevan una semejanza al carácter de Cristo. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo recibo al Señor Jesús en mi corazón, entonces mi vida va a ser transformada. Y esa transformación de mi carácter, esa vida semejante al Señor Jesús, ahí es donde es colocado el sello, porque dice, el sello de Dios viviente será puesto sobre aquellos que solamente llevan una semejanza al carácter de Cristo. Necesitamos que nuestras vidas cada vez sean más semejantes a la vida de Jesús, para poder recibir el sello del Dios vivo, para estar completamente sellados y ser parte también de aquel grupo especial. Hay un párrafo más que nos dice, solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. En el mundo que vivimos, si usted va a viajar a otro país, es obligatorio tener un pasaporte. Si no tienes el pasaporte, no puedes viajar. Es necesario, si usted tiene su pasaporte, pueden darle entrada, ir a un país, a otro país, pero necesita llevar un pasaporte. En el país no necesita el pasaporte porque hay otro documento que usted lo identifica en su país.
Pero si usted va a ir a un país extranjero, el documento que lo identifica a usted es su pasaporte. Y aquí dice, solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la ciudad. Si no tienes el sello del Dios vivo, no puedes entrar por los portales de la ciudad de Dios. No puedes pasar, porque el sello del Dios vivo es lo que nos identifica y es como el sello, perdón, es como el pasaporte para poder entrar. Otro párrafo en primeros escritos en la página 89, dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Así que el tercer ángel es como el sellador. Es el que coloca el sello. Está atándolos, está sellándolos para la gavilla del granero de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nosotros nos ha correspondido vivir en la historia de finales de la historia de este mundo y los finales de la historia de la iglesia de Dios. Y tenemos el privilegio de ser parte de ese número especial de los 144,000 que tienen el sello del Dios vivo, que están afianzados en la verdad, que el Señor los ha confirmado porque sus corazones están totalmente entregados al Señor. Veamos algo más. Urias Smith dijo lo siguiente en la Revia que era 10 de agosto de 1897. El número de 244,000 debe ser un número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. No puede significar un número mayor o indefinido, pues en el versículo 9 es presentado otra compañía que es indefinida. En estas proporciones, por lo que en sus proporciones, por lo que es denominada una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Así de que hay dos grupos, ya vamos a verlo, y están en el mismo capítulo 7. Uno es los 144,000, que es lo que estamos hablando, y aquí Urias Smith dice, debe ser un número definido, porque muchos hablan de este número de los 144,000 como un número simbólico solamente. Pero ya hemos visto varios escritos que se nos presenta que es un número definido, 144,000. Quizás nos podemos preguntar, igual como aquí en esta pregunta, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Solo 144,000? ¿Sí? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Veamos algo, y es esta pregunta. Si es así, ¿cuántas personas serán selladas entonces bajo el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 7:4, que es el texto de lo que estamos estudiando, dice, oí el número de los sellados. 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Yo les invito para que ustedes lean todo el capítulo 7. No lo vamos a leer todo, aunque es un capítulo corto, solamente tiene 17 versículos. No lo vamos a leer, pero estamos haciendo un resumen de este capítulo. Y habla, el 7:4 nos habla el número de los sellados. Y dice, oí el número, dice allí, de los sellados. Y dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y el capítulo habla de cada tribu 12,000, 12,000, 12,000, total 144,000. ¿Sí? Cuando habla de las tribus, habla de las diferentes características, porque está hablando
de nuestro tiempo, no de allá del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino de este Israel espiritual de este último tiempo. Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: en comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre lo fueron, un rebaño pequeño. Eso dice Hechos de los Apóstoles. O sea que hay miles, hay millones de personas, pero no todos tienen las características para ser parte de los 144,000. Muchos no quisieron recibir el mensaje, no quisieron aceptarlo, no lo llevaron a sus corazones y por lo tanto, como dice acá, será un rebaño pequeño. Pero veamos qué nos dice Apocalipsis 14:1 también. Y algo interesante dice: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el del padre, de su padre, escrito en la frente. Ese número de los 144,000 es un número especial. Es un número especial porque tiene unas características especiales y van a ser salvos durante un tiempo especial. Y eso va a ser literal, 144,000. Y habla del sellamiento. Y Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 335, párrafo 2, dice: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso, especialmente la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000, que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Habla de un sellamiento. Y ya vimos que hay un ángel que está sellando para confirmar el número de los 144,000. Ese sello que va a ser colocado. Es un sello, es un número literal, ese número de 144,000. Dice aquí, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos en su frente. Llevaban escritas las palabras de Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Primeros Escritos, página 17 y 19. Yo les invito para que ustedes lean todas estas páginas del capítulo, este capítulo que está allí, estas páginas 16 al 19. Allí está hablando de los 144,000, está hablando del sello del Dios vivo, está hablando también de la gran multitud, ese capítulo de Primeros Escritos. Pero aquí hablando de los 144,000 dice estaban todos sellados. Los 144,000 dice estaban todos sellados. Y ahora dice también perfectamente unidos. Y dice, en su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Además también tenían el nombre de Jesús. Veamos un poco más adelante. El número 144,000 debe ser un número definido. Eso dice también Urias Smith. Compuesto exactamente. Creo que este párrafo ya lo leímos. Solamente está confirmando. También Urias Smith nos presenta de que es un número definido. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 7:13 y 14 también dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Unos pocos. Momento que aquí se me está tapando la... Dice, unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna, en tanto que la multitud que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinados a la muerte segunda. Maranata 3:49. Es unos pocos, dice allí, los que van a aceptar este mensaje. Testimonio para la iglesia, tomo 2, en la página 245 nos dice, ya he declarado que por lo que me fue mostrado solamente un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad presente serán finalmente salvos. No porque no pudieran ser salvos, sino porque no quieren ser salvos de la manera en que Dios se lo pide. La senda señalada por nuestro divino Señor es muy angosta y la puerta muy estrecha para admitirnos mientras ellos abrazan al mundo, el mundo, o albergan egoísmo o pecado de cualquier clase. Esa es la razón por la cual va a ser muy pocos. Veamos algo interesante aquí en la segunda parte. Ya hay una pregunta y es, ¿habrá en el tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel algunos que serán salvos sin recibir el sello? Y aquí Apocalipsis 7:9 nos habla de que después miré aquí una gran multitud, de los cuales nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido con ropas blancas y con palmas en las manos. La siguiente parte de este capítulo 7 nos habla ahora de una gran multitud. Dejamos los 144,000, un número selecto, confirmado, literal. Ahora entremos a este número, a este grupo que es una gran multitud. Y tienen unas características especiales. Uno es que nadie podía contar. La gran multitud que nadie podía contar. Número 2, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos venían ellos. Estaban delante del trono. Ese es número 3. Estaban delante del trono. Estaban ante la presencia de Dios y del Cordero. Otra característica, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Así, queridos hermanos, podemos hacer este diagrama para poder entender un poco y saber cómo sucede esto. Tenemos a Adán desde el comienzo de la creación de este mundo, Adán, y hasta el fin del tiempo de gracia. Pero aquí encontramos 1844, que es una fecha muy especial para nosotros como pueblo adventista, y la gran multitud se cuenta desde Adán hasta el fin del tiempo de gracia. Ese es el tiempo o el espacio donde se cuenta esa gran multitud que no tiene número. Nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos, lenguas, porque viene desde Adán y va hasta el fin del tiempo de gracia. Pero veamos algo, ahora los 144,000. ¿Cuándo se comenzó a contar ese número de los 144,000? 1844. ¿Y hasta dónde va ese número de los 144,000? Hasta el fin del tiempo de gracia. Así de que tenemos claro que hay estos dos grupos. Uno llamado la gran multitud, desde Adán hasta el fin del tiempo de gracia. Otro llamado los 144,000. Y ese va de 1844 hasta el tiempo del fin. Así que este es lo que podemos mencionar. Y el número de los sellados, que dice dentro de los 44,000 sellados. 144,000 sellados, perdón. Pero ahora, Lucas 23:42 dice, y uno de los malhechores dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es interesante que muchas personas que no conocieron el triple mensaje angélico van a ser salvos. Muchos, millones, una gran multitud. Dice, a menudo consideramos sin esperanza los mismos a quienes Cristo está atrayendo así. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Hay sorpresas, también hay en otro párrafo el testimonio. Personas que nunca creíamos que iban a estar allí, van a estar. Personas que creíamos que iban a estar allí, no estarán. Y la sorpresa más grande es que yo esté allí, dice la sierva del Señor, que cada uno de nosotros estemos allí. Entre los redimidos habrá algunos que se aferrarán a Cristo en los últimos momentos de su vida. Amén. Y en el cielo se impartirá instrucción a los que murieron sin tener un conocimiento pleno del plan de la salvación. Maranata 3:18. Qué bonito, ¿no? Hay esperanza para todos. Así de que habrá muchas personas que en el último momento, ya sea de su enfermedad o algún accidente, y claman al Señor por su vida, Señor, tenga misericordia de mí, perdona mi pecado. Dios va a tener misericordia de esas personas y van a estar entre la gran multitud. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con el peligro de sus propias vidas. Esta es otra característica de muchos que van a ser parte de la gran multitud. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios, ignorantes, quienes no han abrigado jamás la luz, no han recibido jamás la luz de un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidentes de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios también. Qué hermoso. Así hemos concluido por el tiempo también. Dios pueda bendecirnos y podamos comprender el propósito que Dios tiene de poder enseñarnos a través de su palabra y poder también comprender el plan que el Señor tiene para con nosotros, para ser parte de ese número especial que es los 144,000, porque nosotros tenemos el conocimiento del triple mensaje angélico. Sabemos la verdad del sábado. Por lo tanto, Dios nos dio el privilegio de ser parte, querido hermano y hermana, de ese número especial, los 144,000. Oro para que el Señor pueda obrar en los corazones de cada uno de los que estamos acá, para que podamos estar en ese número especial y recibir el sello del Dios vivo. Dios nos dé su bendición y su gracia. Amén.